pueblo. He tenido la oportunidad de trabajar en todo el Perú, gobiernos locales, gobiernos regionales. He sido ministro de Estado. Yo sí he trabajado toda mi vida. Yo le reto, ¿está dispuesta la señora Fujimori a derogar las leyes pro crímenes? ¿Cómo puede usted hablar de fortalecimiento de la policía, congresista Sánchez, si tiene usted en sus filas a Antauro Humala, asesino de policías? Pero cuando hablamos de la policía, yo aquí le quiero mencionar dos leyes importantes, que protege a los ciudadanos en caso de legítima defensa frente a los delincuentes. La 32026, usted votó en contra. Todos recordamos el intento del golpe de Estado de Pedro Castillo. Y las instituciones actuaron de maneras espontáneas, todas en su conjunto. Nadie complotó. Pero si algo recordamos fue su actuación en el Congreso, donde usted mismo condenó ese golpe. Yo le pregunto, ¿usted es un complotador o un traidor? Yo reafirmo mi lealtad con el presidente Castillo, así como él públicamente también confía en mí y yo respaldo esa lealtad. Como ministro de Estado en Comercio Exterior y Turismo hemos tenido una actuación impecable. Además que yo he sido gerente en un distrito, gerente en una provincia, gerente en una región. Yo sí he trabajado, señora Keiko, y le puedo decir que nuestro gobierno promovimos más bien la recuperación del sector turismo. En nuestro gobierno, cuando era ministro, Pedro Franque, recuperó en los primeros 6 meses 300.000 empleos y después de pandemia se creció 13% del PBI. Hay que leer un poquito, pues, ¿no?, para tener más consistencia. Hay que tener una concha del tamaño de una catedral para ir a un debate en vivo, ponerte en modo profesor y mandar a leer a tu rival, cuando tus propios archivos de gestión son un incendio forestal. Roberto Sánchez intentó escuelear a Keiko Fujimori sacando pecho por él y por sus ministros estrella, pero se olvidó de que la gente tiene memoria. Quiérate, porque hoy vas a ver cómo un par de datos reales destruyeron por completo la narrativa de este señor. Bro, esto se puso incómodo. El debate arrancó con una jugada predecible. Sánchez victimizándose, intentando activar la empatía del público y atacando con propuestas en cero. Clásica táctica cuando no tienes mucho que ofrecer. Soy hijo de la educación pública. Estudié mi primaria en el 21009 y la secundaria en el Andrés de los Reyes de la provincia de Huaral. Soy un orgulloso psicólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Como los hombres y mujeres de este país, he trabajado toda mi vida. Pero el verdadero peligro llegó cuando el candidato empezó a ponerse soberbio y metió las manos al fuego por el pasado. Y aquí viene lo raro. Nos quiso vender que su equipo fue el salvador del país. Pero si leemos un poco como él dice, lo que encuentras es terror puro. Primero, hablemos del gran escudo de Sánchez, Pedro Franque. Lo puso en un altar como el mejor ministro de Economía. Claro, lo que Sánchez no te cuenta es que el propio Franque salió huyendo de ese gobierno. Muchas gracias por esa pregunta tan importante. Nosotros tenemos capacidad de evaluar y tenemos propuestas serias con un equipo técnico calificado que hace una semana ha derrotado a su equipo técnico, porque además toditos no han querido ir a los otros debates que se ha abierto. Bueno, el congresista Sánchez es puro floro, porque claro, todo lo que él dice ahora, qué pena que no lo hizo cuando gobernó con el señor Pedro Castillo. Tantas promesas que no cumplieron. Y ya vemos dónde están todos esos candidatos que prometieron tantas cosas, pero que les dio amnesia y se olvidaron de su pueblo. Como ministro de Estado en Comercio Exterior y Turismo hemos tenido una actuación impecable. Además que yo he sido gerente en un distrito, gerente en una provincia, gerente en una región. Yo sí he trabajado, señora Keiko. Pero esperen, que lo mejor viene cuando Sánchez habla de sí mismo en el Mincetur. Se autoproclamó un gran ministro de turismo. ¡Qué tierno! Vamos a los archivos. Bajo su gestión, el motor turístico del Perú, nuestra joya de la corona, estuvo al borde del colapso total. Filas inhumanas de extranjeros durmiendo en la calle por culpa de un sistema de venta presencial nefasto que alimentó a las mafias de reventa. ¿Y saben qué fue lo peor? Que la mismísima UNESCO mandó una alerta roja advirtiendo que por el descontrol de carga y la sobreventa de boletos, Machu Picchu podría perder el título de maravilla del mundo. Y le puedo decir que nuestro gobierno promovimos más bien la recuperación del sector turismo.
en nuestro gobierno, cuando era ministro, Pedro Franque, recuperó en los primeros 6 meses 300.000 empleos y después de pandemia se creció 13% del PBI. Hay que leer un poquito, pues, ¿no?, para tener más consistencia. Mandaste a leer a Keiko, pero parece que el que no leyó los informes de su propio ministerio fuiste tú. Lo que encuentras es terror puro. Primero, hablemos del gran escudo de Sánchez, Pedro Franque. Lo puso en un altar como el mejor ministro de Economía. Claro, lo que Sánchez no te cuenta es que el propio Franque salió huyendo de ese gobierno. ¿Y qué fue lo que dijo apenas pisó la calle? Despotricó con todo. Dijo textualmente que se iba por el caos, el rumbo perdido y la corrupción del entorno presidencial de Pedro Castillo. O sea, el ministro estrella de Sánchez terminó hundiendo al propio gobierno que Sánchez defiende. ¿Imaginaste en algún momento que Pedro Castillo terminaría así? No, la verdad no lo imaginé, pero tal vez no lo pensé demasiado. Y sí, poco después de que salí del gobierno y en realidad algunos meses antes, ¿no?, antes de mi salida, se veía ya un gobierno que no tenía, estaba hackeado y no tenía rumbo, ¿no? La situación era difícil, había que tener mucha capacidad de dirección, mucha conexión con el pueblo, mucha honestidad, mucha fuerza, y claramente Pedro Castillo no tenía, creo que ninguna de esas cosas, ¿no? Y terminó de pájaro frutero. Bueno, no sé si terminó, pero digamos definitivamente a una serie de hechos que no conocíamos en su momento indican pues que no tenía dan indicios, ¿no? Por lo menos, ¿no? Razonable de que no tenía la honestidad necesaria, ¿no? La honestidad básica, ¿no? Que me parece que es una cosa fundamental en todo gobierno. Es una decepción más, en realidad, ¿no? Se pierden en la corrupción y no producen los cambios que quisiéramos, ¿no? Al final, el problema de estos debates no es lo que te dicen en la cara con tono de profesor, sino cómo pretenden que te olvides del pasado. Si tú también viste la enorme contradicción y cómo se le caía la careta en vivo, ya sabes qué hacer. Apoya el video con tu like. Y te dejo la pregunta para el debate en los comentarios. ¿Sánchez de verdad creía que nadie se acordaba de las colas en Machu Picchu? ¿O simplemente pensó que la soberbia le iba a alcanzar? Te leo abajo. Suscríbete para ver lo que otros pasan por alto y nos vemos en el próximo caos. El congresista Sánchez, cuando fue ministro de Estado, ministro de Comercio Exterior y Turismo, lo que hizo fue anular los presupuestos de PROMPERÚ para promover a nuestro país en el mundo. Qué pena. No sé si usted recuerda las acciones que toma. Nosotros promoveremos inversión, megapuerto de Chancay, contribuir, y nosotros queremos que todas las banderas vengan a generar chamba y progreso para el Perú. Entonces no tenemos por qué subordinarnos ni a los chinos ni a los norteamericanos. Entonces debemos, yo creo que saber surfear sobre la ola. Entonces yo creo que en términos concretos tenemos, para empezar, renegociar todo el contrato de Chancay con los chinos. Va a renegociar, intenta usted renegociaría. Claro. Ahora, en el fondo, fuera de muertos iría todas las formas burocráticas que le quieras dar, es una nueva repartición de la renta. Costco Shipping ahí se pararía de los pelos. Claro, posiblemente el camarada chino, ¿no? Los camaradas chinos dirán, no, el derecho internacional, que el arbitraje internacional, bacán, bestial. Entonces también yo, como Antauro Humala, como nacionalista, yo recomendaría, caray, no queremos llegar a eso, pero para esta nueva renegociación, si es necesario, bueno, el pueblo de Chancay, miles de chancayos tendrán que bloquear la salida del puerto, porque el puerto queda neutralizado si es que no salen sus productos hacia el Brasil. No se van a quedar ahí en la rada. Bloquearían claro, por supuesto. Y el Estado Nacional o el Estado no va a reprimir a su pueblo. O sea, si los chinos quieren jugar rudo, jugamos rudo. Saludar a nuestro líder de la Alianza Nacional de Trabajadores, Antauro. Si pues un zarpazo puede eliminar un registro, pero no la fuerza moral de su pueblo, al cual hoy reconocemos en el mayor Antauro Humala, y al cual yo saludo respetuosamente. Aquí estamos, hermano Antauro.